ondoren gurekin izango dena Jean-Roland Dakuna Minkete izango da, ikertzailea, formatzailea eta aktivista. Esango nuke, esango nuke dena prest daukazula hemen, ez da? Bueno, basatoz iruditzen baldin bazaizu Maira, eskerrik asko. Uste dut dena prest? Bueno, voy a simplemente... moldatzen duen bitartean, bi hitz aurkezpena eta egiteko, Feminismos Neutros, teoría y prácticas sobre el empoderamiento de las mujeres racializadas, el título de la ponencia que va a desarrollar. Mismo sistema, si os parece bien, después tendremos ya la oportunidad de tomar un café, tiempo para la ponencia y después intervención. Deciros que es investigadora, formadora, activista feminista, también conocida, hemos tenido suerte de compartir alguna y otra mesa también, doctora de estudios e investigación sobre las mujeres feministas y de género en la Jaume Rivera y Miguel Hernández, ponente en numerosos cursos y también con una extensa y muy interesante producción académica y también un gran número de reconocimientos. Lo he dicho, Feminismos Negros, teoría y práctica para el empoderamiento de las mujeres racializadas. Zurea Holtza. Eskerrik asko. Egunon. Eskerrik asko a todo el mundo. Gracias a Emakunde, a los cursos de verano por invitarme. Y como siempre es un placer escucharte. A comentar o opinar que tengo muchos reconocimientos es uno. Eskerrik asko. Vale. Ese es el título de mi ponencia. Voy a intentar abordar muy rápidamente esta cuestión, a ver si entro en los tiempos, que nos habían dicho 45 minutos, ahora Pilar nos pone 30, pero bueno. Vale, esos son los contenidos de mi ponencia. Voy a hacer una breve introducción para situar el lugar desde el cual voy a hablar y luego haré un resumen muy breve sobre los planteamientos políticos de los feminismos negros. Abordaré la cuestión del racismo para explicar por qué es central en la producción o el activismo de las mujeres negras racializadas o migradas. El cuarto punto será sobre los procesos de empoderamiento. Aquí me voy a centrar más en las mujeres negras, no todas racializadas, y en una dimensión concreta, ¿no? La dimensión íntima del empoderamiento. Luego intentaré ver qué desafíos hay en el establecimiento de pactos, que ya comentado antes un poco Rosa, y luego las vías para la construcción de alianzas entre las mujeres. Bien. Vale, ese es un poco, esos son los puntos de partida que quiero compartir con vosotras y vosotros, partiendo primero de reconocimiento de la desigualdad y la subordinación de las mujeres en todos los contextos socioculturales pero sobre todo lo más importante de todo esto es que en cada contexto, a pesar de esa desigualdad o también por esa desigualdad, las mujeres están organizadas políticamente para reivindicar sus derechos en todos los contextos. En algunos sitios han tenido más fortuna y sus reivindicaciones han sido recogidas en los ordenamientos jurídicos de los países y también en las prácticas sociales, ¿no? En otros, bueno, todavía están haciendo camino, pero lo más importante es que en todos los contextos las mujeres están organizadas para vindicar sus derechos. Otro punto también importante sobre el cual me sitúo es desde el giro decolonial, un poco en el sentido de desvelar la manipulación de la historia a través de la invisibilización y la inferiorización de los pueblos que han sido colonizados. Entonces, cuestionar todas esas verdades y jerarquías que han sido construidas desde Occidente sobre los otros pueblos. También quiero volver sobre una cuestión que ha sido recogida varias veces por las feministas negras de color del tercer mundo, un poco, en torno a los conceptos de centro, periferia y los márgenes, ¿no? Que dentro de esta teoría siempre las mujeres de color, las mujeres racializadas negras, se las sitúa en los márgenes, un poco quitándoles esa capacidad de agencia que tienen. Pero también, siguiendo a Bell Hooks, dice que los márgenes no son solo un lugar de privacidad, los márgenes también son un lugar
de resistencia y permiten construir una perspectiva diferente desde la cual crear y ver, ¿no?, otras alternativas para la migración. Eso es importante. Pero tampoco quiero mistificar, ¿no?, los márgenes. Los márgenes no tienen ningún glamour. Se empuja a la gente a los márgenes a través de prácticas y de políticas de leyes discriminatorias. Eso también es importante. Bien, también me inscribo en esa tradición que viene también desde los feminismos diversos, negros y del tercer mundo, de la intelectualidad activista, ¿no? Que Patricia Hill Collins decía que el papel de las intelectuales negras es producir conocimiento para la conciencia y el empoderamiento de las mujeres. Entonces yo también me alineo en esto, y en este caso también siguiendo a las feministas africanas que hablan mucho de intelectualidad activista en el sentido de vincular la academia con las organizaciones activistas de mujeres. Entonces es fundamental este vínculo, esta articulación entre academia y activismo, porque los dos se retroalimentan y se nutren mutuamente. En mi parte también hay un componente de intervención social. Yo trabajo en este campo, así que también me permite, desde las políticas públicas, qué es lo que se está haciendo la mujer, un poco para promover ese empoderamiento. Bien, esos son un poco los puntos de partida que quería compartir con vosotros. Vale, siguiendo, os invito a observar dos fotografías que voy a compartir. Esa es una y esa es la segunda, ¿no? Vale, en las dos fotografías podemos ver a hombres negros, ver a mujeres blancas, vamos, en manifas, organizándose y esto, ¿no? Aquí falta alguien, ¿no? ¿Dónde están las mujeres negras? Bien, eso es el tema, que las mujeres negras participaban tanto en los movimientos de los derechos civiles, pero también en el movimiento feminista. Pero al final se dieron cuenta de que tanto en el movimiento de los derechos civiles el foco estaba centrado en los hombres negros, y en el movimiento feminista el foco, las necesidades estaban construidas, las prioridades desde las necesidades de las mujeres blancas de clase media, las mujeres blancas burguesas. Entonces ellas se vieron en esa tensión, ¿no?, y articulación. Se dice que el movimiento de feminismo negro en Estados Unidos, afroamericano en este caso, nació de la tensión, ¿no?, y articulación de esos dos movimientos, tanto el movimiento de los derechos civiles y el feminismo de la tercera ola. Pero evidentemente antes, durante el movimiento abolicionista, ya tuvimos aquel discurso famoso de Sojourner Truth que decía: ¿acaso no soy una mujer? Entonces ya desde ahí, y de hecho ese texto es el que se considera como el texto fundacional del feminismo negro en Estados Unidos. Bien, entonces las mujeres negras afroamericanas en este caso, luego iremos avanzando, se encontraron con que el feminismo ni el movimiento de derechos civiles recogía sus necesidades específicas como mujeres y negras. Entonces se vieron en la necesidad de construir una teoría, una práctica que ponga el centro en sus propias necesidades. Desde ahí nace este feminismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que reivindican, no? Reconocimiento, primero, ¿no?, de ellas como actrices válidas que pueden construir un conocimiento y un saber que para desarticular esos sistemas de opresión que están viviendo. Bien, también intenta resignificar todas las experiencias de las mujeres negras que han sido siempre abocadas o rechazadas a los márgenes, porque el contexto es los Estados Unidos, un estado racista, donde las mujeres negras siempre estaban en todas las capas más bajas de la población. Además, todos sus referentes, todas sus experiencias no contaban como experiencias positivas. Entonces, se vieron en la necesidad de resignificar de forma positiva las experiencias de las mujeres negras. Entonces, la teoría tenía que centrarse en la propia experiencia de las mujeres negras, la centralidad en las experiencias, autodefinir un movimiento, una práctica basado en la centralidad de las mujeres negras, porque tanto desde el movimiento de derechos civiles como el movimiento feminista, el centro estaba en otro lugar. Entonces, este movimiento también ha ido creciendo
del inicio de solo las afroamericanas, el movimiento se va ampliando y se empieza a hablar de mujeres de color. Ahí engloban las mujeres nativas americanas, mujeres chicanas, mujeres que han venido de las migraciones y se autodenominan ellas mismas mujeres de color. Entonces este movimiento se va ampliando y se reivindica de esos feminismos negros. Ese movimiento también sigue ampliándose y llega, digamos, en Europa, ya con las corrientes del feminismo postcolonial que intentan, si el racismo era fundamental y la historia de la esclavitud era fundamental en la perspectiva de las afroamericanas, las postcolonialistas ya en Europa incluyen en este marco que heredan de Black Feminism y del feminismo de las mujeres de color en Estados Unidos, añaden a este marco las migraciones, el imperialismo, los desplazamientos. Entonces vemos cómo se va ampliando, porque las mujeres de color decían que el género, solo el género, no es suficiente para determinar la situación de opresión de las mujeres. Había que tener en cuenta otros sistemas de opresión que también tienen un impacto decisivo en su vida, y en este caso fundamentalmente el racismo. Entonces, se va recogiendo esas ideas y se añade, como he dicho, aparte del género, que ya venía teorizado por el feminismo, la clase, la introducción de la sexualidad, de la raza y de racismo en la teoría, en Europa se añade, porque aquí la construcción viene de mujeres que también venían de países tan diferentes, de continentes como África, Asia, el Caribe, y que se encontraban entre ellos. Algunas eran descendientes de personas esclavizadas, pero otras de las migraciones. Entonces, construyen una teoría que recoge todas estas diásporas, ¿no? Construida desde las migraciones, el desplazamiento, la historia de la esclavización. Por eso, la interseccionalidad es fundamental en toda esa teorización, que solo el género no da cuenta de las situaciones de las mujeres. Hay que tener en cuenta diferentes otras características sociales que van a influir de forma decisiva en la situación de privilegio o de opresión de las mujeres. También se apela a una conciencia de las relaciones internacionales, que el imperialismo y el neocolonialismo también afecta de forma decisiva a las mujeres fundamentalmente en el sur. Evidentemente, aquí desde la crisis económica se ha hecho sentir lo que el capitalismo, el neocapitalismo puede hacer en las vidas de las mujeres. Pero en nuestros países, desde los años 80, las políticas de reestructuración, de reajuste estructural, ya han venido desmantelando los servicios públicos, ¿no? Los escasos o menguados que existieron, ya los desmantelaron, ¿no? Entonces, esto también reivindica que el feminismo no puede estar ajeno a esas cuestiones de relaciones internacionales de poder, porque el mundo al final está construido entre unos centros hegemónicos que están en el norte y que explotan a los recursos en el sur. Y eso tiene un impacto en la vida de las mujeres. Esto lo vemos claramente. Bien, que también se ha ido recogiendo con el giro decolonial también todos los presupuestos. El giro decolonial se ha ido incluyendo, sobre todo desde aquí ahora, con las mujeres, el movimiento de las mujeres racializadas, las mujeres negras, mujeres migradas, las gitanas y demás, un poco también bebiendo tanto de esas fuentes del feminismo negro, del feminismo de las mujeres de color, del feminismo del tercer mundo en general, que se ha puesto tanta nomenclatura a los movimientos, y del giro decolonial. Entonces, con todo este bagaje, estamos trabajando ahora aquí, como herederas, reconociendo esa genealogía, ¿no?, que se ha venido construyendo desde la ilustración y que se ha ido ampliando. Yo creo que aquí lo más importante es que poner el foco en la diversidad de las mujeres ha permitido ampliar las categorías de análisis, y eso es muy bueno para el feminismo. Yo no me quiero centrar en que divide. Yo creo que eso es ampliar desde dónde vamos a teorizar y explicar la opresión de las mujeres, que solo el género no explica las condiciones de subordinación de las mujeres. Bien. Vale, en esta parte voy a abordar el tema en torno a la raza y el racismo,
que es un poco el foco desde el cual estamos trabajando, ¿no? Hace muy pocos días había unos encuentros en Lleida de mujeres racializadas, bueno, de toda España, y ha sido una cosa muy importante. Bien, vamos a partir de que la raza, como lo sabemos ya todas, que la raza no existe, la raza como clasificadora de los grupos humanos no existe, esto ya lo sabemos todas. Bien, pero la raza es real. La raza es real en la medida en que es una construcción cultural que tiene un impacto real en la vida de la gente. Bien, y la raza también es una de las características que crea una categoría de poder con la cual se construye el racismo. El racismo como una ideología de poder. Entonces, no existe, pero sí que es real, porque tiene un impacto real. Bien, el OBERACSE, el Observatorio Español sobre Racismo y Xenofobia, define el racismo como interpretación ideológica que confiere a cierta raza o grupo étnico una posición de poder por encima de otros, sobre la base de atributos físicos o culturales, así como de recursos económicos, que implica relaciones jerárquicas en las que la raza superior ejerce el dominio y el control sobre los demás. Bien, entonces aquí no se trata solo de un rechazo, cuando hablamos de racismo, un rechazo de prácticas, de costumbres, ¿no? De unos grupos culturales determinados. Pero eso también da así con poblaciones que han sido aculturadas en la sociedad mayoritaria, ¿no? Que digamos, por ejemplo, el caso de los afroamericanos en Estados Unidos, ¿cuántos siglos llevan ahí? Pero se les siguen discriminando sobre la base de los rasgos fenotípicos. Entonces aquí hay una mezcla de eso, hay que tenerlo en cuenta. Bien. ¿Por qué centrar al final el antirracismo en el movimiento de las mujeres racializadas hoy en día aquí en España, ¿no? Y en muchos sitios del mundo? Tiene impacto. Porque tiene un impacto muy, muy fuerte en la vida de la gente. Aquí he intentado recoger un poco para que lo veamos, dos formas, como el racismo institucional o el racismo social, pero es evidente que las dos están directamente interrelacionadas. El racismo institucional es el que legitima y abriga el racismo social. Cuanto más hay políticas públicas, hay leyes que discriminan, más pues, los diques de contención del racismo a nivel social van a caer. Entonces la gente se atreve más a hablar. Entonces eso también es importante. Entonces, ¿cómo se manifiesta este racismo institucional? A través de leyes, normas, prácticas discriminatorias, de limitación de acceso a los derechos. Aquí hemos visto aquella reforma de Rajoy con el acceso a la sanidad con las personas migradas, ¿no? Eso es un ejemplo. Los CIES, la ley de extranjería. Los CIES son cárceles, los centros de internamiento de extranjeros. Imaginaos que bajáis la basura a guardería y se os mete preso. Eso es una infracción administrativa. Cruzar la frontera sin el preceptivo visado o el papel que se te pida para poder cruzar. Eso es. Cruzar la frontera sin un visado es igual a aparcar mal. Aparcas mal y te meten en una cárcel. Imaginaos. Pues eso es lo que está pasando. Tiene la misma calificación. Bueno. Bien. También están los discursos políticos racistas, ¿no? Sobre todo con utilitarios en periodos electorales, ya lo hemos visto, ¿no? Los que vienen a caballos, como se están montando, y esto está expoliando al final el racismo social, porque si los políticos lo dicen sin cortapisa en la tele en todas partes, ¿por qué no lo va a decir un vecino o un vecino? Pues si ya está legitimado, pues se puede decir. Y esa legitimación es la que lleva a eso que se quiere llamar como la gente es libre de expresar lo que dice, pero hasta las agresiones, porque ahí se empieza. Bien, otro aspecto también importante en esto es las políticas públicas asimilacionistas. En este aspecto hay que leer un poco, sobre todo en los años 2000 hasta 2008 así, los programas para la integración de inmigrantes, ¿no? Las cosas que ponían en esos planes. Belén Agrela tiene un texto muy interesante al respecto y que es sobre cómo
se ve a esas personas de que son atrasadas y que habías que formarlas en el distintivo carácter, digamos, de esta sociedad española tan avanzada, ¿no? Que había que hacer desde ahí. La discriminación de los agentes de la administración. Aquí un punto fundamental son los controles por perfiles étnicos. La policía está detrás de la gente. Vas con tus amigas, no les para y te toca a ti. Siempre, siempre, siempre. Llega un momento y dices, bueno, la primera vez igual dices, bueno, no. Pero siempre te toca y empiezas a pensar lo que eso no puede ser normal. ¿Por qué me toca siempre? ¿Por qué me para todo el mundo que pasaba delante? Y a mí me toca. Bueno, yo en algunas ocasiones preguntan, te dicen que es control aleatorio, porque claro, no te van a decir es porque eres negra. Eso no se puede decir. Control aleatorio, pero siempre te toca. Porque otra ocasión me han dicho que es control extranjero. ¿Y cómo sabe que soy extranjera? ¿Cómo lo sabe? Nadie lleva alguna placa aquí que pone extranjero. Entonces, pero esto tiene efectos mayores, porque legitima luego la idea de que las personas migradas, las personas racializadas, son delincuentes. Porque si la policía te para, es porque habrás hecho algo. Habrás hecho algo, porque se supone que para que la policía te pare, tiene que haber alguna sospecha de que estás haciendo algo, digamos, no, que vulnera, digamos, el orden público, ¿no? Pero no, esto alimenta esos estereotipos de que habrá hecho algo, si no, no le habrá. Y no ha hecho nada, solo que tiene rasgos de magrebí, de gitano, de negra, de india, de lo que sea. Entonces, eso también es ahí y es un tema que es fundamental con las personas racializadas. A nivel social, vemos un poco una serie de discriminaciones en los espacios públicos. Están gente en el parque, enseguida se llaman la policía. Uy, hay muchos chicos negros en el parque y han roto la basura, están haciendo alguna actividad vandálica. No solo están, pero son muchos. Entonces, esto es lo que hay. Empieza a pasar la policía, a dar vueltas, al final todo el mundo se pone nervioso. Y empiezan ya ahí unas discusiones. Y claro, ¿cómo termina esto? Siempre con una reducción brutal de los hombres negros racializados. Porque que ya, como se les ha construido que son violentos, son peligrosos, entonces se usa siempre una fuerza desproporcionada con ellos. Ha habido muchos hombres en este caso. Aquí en Pamplona, en Madrid, recientemente también. Está también el uso que se hace de la fuerza esta. El acceso a los servicios, bueno, los alquileres no os voy a contar, que ya supongo que ya lo sabéis. Como llames y te noten un acento de por ahí, olvídate del piso. Eso ya lo sabemos todos. Bien, los espacios de ocio. Sobre todo, aquí también hay una lectura de género, ¿no? Sobre las discotecas y esto. Con los hombres se les deniega sistemáticamente la entrada a los espacios de ocio. Porque claro, como también están construidos como el violador, pues hay un peligro al dejarles entrar de que violen a las recatadas chicas blancas que están dentro. Pero a la chica negra, pues, que pase, porque también está construida como promiscua, fácil, que va pidiendo, ¿verdad? Entonces, claro, como los machos blancos tienen adquirido el derecho a meterle mano, pues más fiesta, ¿no? Para todos fiesta. Entonces, eso también ha sido cierto. El canon de belleza, volveremos más sobre este tema, que también eurocentrado, que excluye todo el dinero. Luego, que esto que va relacionado con la hipersexualización y el acoso sexual que ya he comentado. Pero lo que quiero resaltar también todo esto es el impacto, ¿no? De todas esas prácticas, de esas leyes promovidas desde las administraciones públicas, pero también desde los ciudadanos, la ciudadanía en general, que generan problemas de identidad, de autoestima de las personas racializadas. Nuestras criaturas tienen muchos problemas de vincularse positivamente con esos orígenes. ¿Quién quiere formar parte de un grupo sistemáticamente denigrado? ¿Cómo va a construir una autoestima cuando se muestran todo el tiempo imágenes de África que, bueno, ya las conocéis? ¿Cómo nuestros niños van a sentirse vinculados, van a construir una identidad positiva respecto a todo esto? Es muy complicado. Otro punto también es que genera indefensión, porque al final la gente se acostumbra a estar discriminada, a estar agredida,
y lo consideran, sobre todo aquí con las personas migradas, como un peaje a pagar por haber migrado, como un peaje, así lo van asimilando, ¿no? O sea, genera traumas, y ya hemos comentado las mujeres. Pero la cosa no se queda ahí, porque la gente también tiene capacidad de agencia, ¿no? La gente se organiza redes de solidaridad, se articula, resiste y tiene capacidad de resiliencia, ¿no? De superar todo esto y sentirse fuerte y salir adelante. Yo creo que esto están las prácticas discriminatorias, pero también está la resistencia. Eso es importante. Bien, ya vamos al concepto de empoderamiento muy rápidamente. Gracias. Bueno, como ya las feministas sabemos mucho de empoderamiento, así que aquí no vamos a tardar mucho. Que se sitúan un poco se pueden rastrear los orígenes de empoderamiento en las luchas por los derechos civiles en Estados Unidos en los años 60, también tener en cuenta que el empoderamiento es un concepto sociopolítico que trasciende la participación política formal, ¿no? Es un concepto también que se puede aplicar a todos los colectivos vulnerables, pero en nuestro caso, en el caso de las mujeres es donde más se ha desarrollado, ¿no? Hay un cuerpo teórico fantástico sobre el empoderamiento desde el feminismo. Entonces se sitúa un poco sus orígenes en los derechos civiles, también la tercera ola feminista, mediados de los años 70, sí, ya lo tenemos, también el movimiento de educación popular en América Latina, ahí un poco siguiendo la huella en los programas de alfabetización y educación en América Latina para dar voz a los pobres y la gente de los pueblos para fortalecer su confianza y promover su organización, un poco siguiendo los planteamientos de Paulo Freire. Bien, entonces tenemos esto. Y luego en Beijing, que Beijing es un punto de inflexión también en el momento actual, ¿no? De las mujeres, en Beijing ya se le dio oficialidad y divulgación al término como estrategia para la igualdad y la equidad. Bien, aquí he recogido una definición, hay tantas, pero bueno, me ha gustado esta, así, que define el empoderamiento, que dice que el empoderamiento se entiende como una estrategia de lucha por la igualdad que hace del fortalecimiento de las capacidades y autonomía de las mujeres la herramienta clave para transformar las estructuras sociales que perpetúan la desigualdad. Aquí entonces vamos a situarnos en estos elementos: fortalecimiento de capacidades, autonomía y transformación social. Con esas tres palabras creo que son con los que nos podemos quedar. Evidentemente, el término empoderamiento está claramente vinculado al poder, ya está en la palabra, ¿no? Y la relación de las mujeres con él. Bien, el poder, Foucault dice que el poder lo ejercemos todos, tanto dominados como dominadores, que permea todas las relaciones, ¿no? En cuanto a Max Weber, señala el poder como el poder sobre, ¿no? Que se ha venido a llamar el poder sobre, y es como una dominación basada sobre la imposición de mandatos. Bien, eso según Max Weber, pero nos interesa más la conceptualización feminista que habla de poder como una suma positiva, ¿no? El poder como productivo, generativo, compartido, ¿no? Para fortalecer esto. Y desde esa conceptualización feminista se ha introducido, digamos, esos tres elementos de poder propio, poder para y poder con, ¿no? Que hemos venido hablando durante años. El poder propio se refiere fundamentalmente a la conciencia propia, la confianza propia, un poco tomar conciencia de tu realidad, adquirir autoconfianza e ir desarrollando, digamos, estrategias para acceder a más recursos y controlarlos. Aquí también el tema no se trata solo de acceder, se trata también de controlar los recursos que existen. Con el poder, con el feminismo se refiere a la organización colectiva de las mujeres, ¿no? La conciencia se hace individualmente, pero se hace colectivamente también, a través de la creación de organizaciones donde las mujeres van a poder tramar acciones conjuntas a partir de esa realidad compartida que han determinado, porque cada una en su parte pues solo ve su realidad, pero cuando te juntas con otras mujeres te das cuenta de que al final compartimos esos problemas que tú pensabas que los tenías sola, ¿no? Entonces eso es fundamental. Y
el tercer aspecto, que sería el poner para, que ya nos lleva a la movilización, incluir los cambios, la movilización para transformar las relaciones y las estructuras que mantienen la desigualdad y la subordinación de las mujeres. Bien, muy brevemente sobre esto, pero también es importante tener en cuenta que hay diferentes dimensiones, ¿no? en este empoderamiento, que el poder tiene diferentes dimensiones y que los tres niveles interactúan, van intrínsecamente relacionados, no se pueden separar. Hablamos del ámbito público, que tiene que ver más con el trabajo, la comunidad, el ámbito privado, que sería desde la dimensión que hace referencia a las relaciones en la familia, las amistades, la pareja, y la esfera íntima, que tiene que ver con la organización de cada uno. Y es aquí donde quiero centrar más un poco la aportación que voy a hacer sobre el empoderamiento con las mujeres latinoamericanas, ¿no? En este aspecto. Este poder, evidentemente, esas tres dimensiones, como decimos, son totalmente intrincadas, no se pueden separar y cada una va entrando desde donde hay mujeres que es a través de una movilización, por ejemplo, si vamos aquí, una movilización que vienen a una mani y a partir de ahí pues se enganchan a ir a formar parte de las organizaciones feministas. Entonces no hay un momento claro de que empiezo aquí o empiezo allá, cada una pues va haciendo su proceso. Y como decimos, es un proceso que cada uno va haciendo a su manera, a su ritmo y que tiene idas y vueltas, ¿no? Pero lo que es importante es que es un proceso de cambios conscientes, ¿no? Es una toma de conciencia. El empoderamiento implica, lo dice Nadia Caber, que implica concienciación, ¿no? De tomar cuenta de la realidad que tienes, ¿no? Conocer la realidad, tomar cuenta de esa realidad, poder explicarla, porque de eso se trata. Conocerla, poder explicarla y poder diseñar acciones para transformarla. Eso es importante. Entonces, un proceso de adquisición de herramientas para dar esos pasos necesarios, ¿no? Que no tienen un principio ni un final, de lo privado a lo colectivo, cosas que sabemos todas. Bien, ¿para dónde quiero centrarme más en este aspecto? Como decía, en el empoderamiento íntimo, esa dimensión íntima de las mujeres, ¿no? ¿Y por qué quiero centrarme mucho aquí? Porque sobre todo hoy en día todo el tema de la imagen personal es fundamental. La imagen personal nos abre puertas, nos cierra puertas. Y los cánones de belleza son eurocentrados. No entran las mujeres racializadas, las mujeres negras en estos casos. Entonces, a mí me parece que para poder construir esta autopercepción, porque también considero que en el feminismo hemos dado que era fundamental, ¿no? El ocupar el espacio público, visibilizar y que se reconozcan nuestros derechos también ahí. Pero igual, en el aspecto íntimo de ver la relación de las mujeres con sus propios cuerpos, de cuidarse. Ahora estamos hablando mucho de cuidados. ¿Quién cuida a la cuidadora? ¿Cómo se está cuidando la cuidadora? Eso es de lo que estamos hablando. ¿Cómo las mujeres nos cuidamos, nos queremos a nosotras mismas? Esa autopercepción de lo que somos capaces de hacer, del poder que podemos tener. Entonces, yo planteo que para construir ese empoderamiento de las mujeres negras, aquí me voy a centrar en las mujeres negras, como lo he dicho al principio, no en todas las racializadas. Yo entiendo que lo podemos hacer a través del activismo estético. Porque fundamentalmente, lo que decía, el impacto del canon de belleza racista es tremendo sobre las mujeres negras en este caso. Genera baja autoestima, porque no tiene referentes, no encaja en los patrones de belleza definidos desde una perspectiva etnocéntrica o egocéntrica, ¿no? Son mujeres que puede generar inseguridad, sobre todo el miedo al rechazo, a su aspecto. Porque finalmente los rasgos fenotípicos, la tonalidad de nuestra piel, sobre todo el pelo, se convierten en puntos claves a la hora de ser aceptados o rechazados en muchos ámbitos. Y esto es porque no podemos obviar que hay una norma no escrita, evidentemente, que se llama buena presencia. ¿Y qué es lo que se entiende con la buena presencia, ¿no? Ahora también se puede hablar de capital erótico, ¿no? Que también.
Bien, entonces esa buena presencia pues tiene un impacto, ¿no? Y como vivimos en este mundo donde la imagen personal va a determinar tus posibilidades, determina el futuro al final, ¿no? La posibilidad de que puedas ir a una entrevista y tener oportunidades ahí. Si tú no estás fortalecida, no te sientes segura, ¿cómo vas a plantearte, digamos, bien una entrevista para poder ir justamente llegar a tener un empleo, para tener empoderamiento económico? Porque el empoderamiento, aunque aquí no da tiempo para abordarlo, es fundamental tener recursos económicos también. Si tienes recursos económicos, puedes negociar por esas clases sociales, puedes reconfigurar las relaciones de poder en tu pareja, en la comunidad y en todas partes. Pero si tú no te sientes segura como para poder hacer una buena entrevista de trabajo, para poder tener un empleo, pues ¿cómo vas a llegar a este empleo? Bueno, hay gente afortunada que no necesita un empleo para tener recursos económicos, pero la mayoría de las hijas de vecina tienen que trabajar, ¿no? Bien, entonces, también hay que tener un presupuesto considerable para poder intentar, porque las mujeres también intentan entrar en este canon de belleza, digamos, de la blanquitud, ¿no? Aquí, tanto todas las cremas, pelucas, las extensiones, cuestan un dineral para poder acercarse a esa imagen aceptable, ¿no? De la blanquitud. Requiere muchísimo tiempo. Y también la falta de referentes para nuestras niñas. Ir a una juguetería, ¿cuántas muñecas negras veis? Yo sistemáticamente regalo muñecas negras para que se hagan acostumbrar, ¿no? Entonces, ¿cuántas muñecas negras hay en las jugueterías? Esto es fundamental para que nuestras niñas puedan tener referentes también de lo que es bonito, que lo bonito puede ser muy diverso. No solo el pelo rubio, largo, la piel muy clara y demás. Pero lo más grave de todo esto es que genera problemas de salud en las mujeres. Supongo que os suena los procesos de despigmentación de la piel. Las mujeres y hombres también, cremas corrosivas para blanquearse la piel. Y eso produce cáncer de piel. El pelo. Los peines candentes para deslizarlo, para que se parezca al pelo de las blancas, ¿no? De que sean lacios y rizos y demás. Un peine candente en el pelo. Cremas para deslizar. Esas cremas alisadoras que tienen productos tóxicos y te queman el cuero cabelludo. Hablo en conocimiento de causa. Que por ahí también me pasa. Entonces, esto, ¿no? Y provoca al final alopecia. Bien. Y este canon impuesto impacta también a mujeres negras influyentes, ¿no? Que asumen ese canon, pero muchas veces para sobrevivir, para no perjudicar su carrera, su rol, su posición. Aquí he puesto a 3 que conocéis de sobra. Está la influyente cantante Beyoncé, aplica las pelucas y extensiones, se blanquea la piel. Está Michelle Obama, que durante sus años como primera dama, que llevaba esa imagen acercándose al canon económico marcado de cómo tiene que ser. Y el icono de la moda, la diosa de ébano, esa sí que tiene directamente problemas de alopecia por los múltiples, los dañinos procesos a los que se somete para tener este pelo. Su pelo son extensiones, pelucas y lo que sea. No es un... Bien, yo entiendo lo que decía, ¿no? Que es para sobrevivir, para no perjudicar su carrera, su rol, y están ahí, ¿no? Cerca de él. Porque los ataques son terribles cuando una se resiste a encajar, a intentar encajar en esa imagen, ¿no? Esa es Sibeth Ndiaye. Es la portavoz del gobierno desde 31, le nombraron el 31 de marzo. Y esa fue su primera aparición. Es franco-senegalesa. No puedes imaginar, por llevar este pelo, los ataques a los que es víctima esa chica, esa mujer, todos los días en las redes sociales. Eso fue su primera rueda de prensa, después del Consejo de Ministros, pues sale a cuenta un poco de lo que se ha comentado. Bien, ¿y qué es lo que le ponen ahí? Para traducir muy rápidamente lo que ponen ahí abajo, una que he cogido así en la red, dice: Sibeth Ndiaye nos provoca por el
1 de abril, el 1 de abril en Francia es el Día de los Inocentes. También, y es que reivindica un look franco-senegalés para bien demostrar que África es portavoz de Francia. El ridículo en marcha. Bueno, en referencia a la República en marcha, del partido del presidente Macron. Porque, por eso digo que la gente intenta sobrevivir. Porque de lo contrario, si tú quieres afirmar a mí, es que los ataques son bestiales. Y sigue todos los días está. Pero bueno, ella es una mujer muy fuerte, súper empoderada. No sé. Aquí quiero también resaltar esas figuras referentes, ¿no? Que nos están mostrando el camino. Aquí está la preciosa Lupita, que siempre, de hecho, se cabrea un montón cuando le hacen el Photoshop, porque ella es muy, muy, muy negro, un negro azulado. Le blanquean la piel y eso se cabrea muchísimo, ¿no? Está Chimamanda, que ya la conocéis, todo un claro ejemplo de representatividad cultural, intelectual y estética. Está, bueno, Michelle Obama, cuando deja de ser primera dama. Esa foto, bueno, fue trending topic, cuando se veía a Michelle con su pelo normal, sin tratar, porque sometía los pelicores de la Casa Blanca sobre la imagen de la primera dama. Entonces, esto está, pero hay más, ¿no? Iniciativas en las redes, antes nos ha comentado el ciberactivismo, para nosotros es fundamental, porque las mujeres están muy dispersas, entonces las redes permiten que se visualice qué es lo que están haciendo. Afrofeminas, todo un espacio para las mujeres negras donde pueden aprender, pueden participar, pueden construir, ¿no? Desde otros. Esa es Desiree Mela, que ella se declara activista estética, ha hecho muchísimas cosas en eso, sobre todo focalizado en el pelo de las mujeres negras, bueno, tratarlo más rápidas. También, esta era una campaña también que se ha hecho un poco de ver el proceso de las mujeres que llevaban antes el pelo alisado y dejarlo, ¿no? Y tener el pelo natural de cómo se podía. Otros ejemplos de talleres de turbantes que sirvió un poco para recuperar, digamos, esta estética de las mujeres negras. También está bien novelas, la novela es todo un fenómeno en Francia, está dirigido a niñas, traducción en español, y es en Francia y está siendo toda una referencia para niñas mestizas, niñas negras, y se llama como de papel, ¿no? Que es como 1 millón de mariposas. Bien, sobre la última parte un poco vamos a ir para ver las dificultades, ¿no? Que encontramos a la hora de establecer pactos, ¿no? Yo creo que aquí es un tema importante, es las representaciones que se construyen sobre las mujeres negras, racializadas, migrantes, ¿no? Donde hay desconocimiento, pero también hay una valoración social negativa, ¿no? Sobre los discursos de que abandonan a sus hijos porque los meten en un cayuco para venir aquí, ¿no? Sobre los prejuicios que hay de considerarlas atrasadas, sin capacidad, y sobre todo desde esa retórica salvacionistas. Claro, ellas desconocen el feminismo, no luchan, nunca han luchado, entonces hay que ir a salvarlas de las garras de sus machistas hombres, ¿no? Y sus culturas. Y eso genera unas prácticas concretas, ¿no? Que es a nivel del monopolio de la agenda, de los espacios, de los conocimientos que circulan, la difusión es fundamentalmente de las feministas blancas, ¿no? Que también es el componente imperialista, colonialista que está dentro de ese saber, ¿no? Y muchas veces la foto bonita. Bueno, vamos a poner a una negra, a una gitana para mostrar que somos interculturales, ¿no? Bueno, que vengan y que si pueden bailar y ponerse sus trajes étnicos, pues mucho mejor. Y hablar en nombre de ellos, no tener en consideración sus procesos y su ritmo. Y el resultado al final, ¿cuál es? Es el lanzamiento de todo lo que están produciendo ellas, qué están haciendo, la invisibilización, no se les reconoce y se les empuja a la marginación. Y otro aspecto importante aquí es la extranjerización permanente, siempre, nunca se las ve. Y siempre te preguntan, ¿de dónde eres? Yo digo, ¿de dónde? ¿Ah, sí? ¿Y tus padres? ¿De dónde?
tus abuelos de Donosti. Y ya vas viendo cómo la cara se deforma a la persona, porque es que es imposible que yo sea de Donosti. Es que, a ver, ¿hasta cuándo vamos a seguir diciendo que las personas son migrantes? Hasta hablamos de tercera generación de inmigrantes, de niños y niñas que no han salido de ningún sitio, han nacido aquí en Donosti y viven en Donosti. A ver, eso para decir que no formas parte del cuerpo político, eso decir que no formas parte de la comunidad, siempre será así. Bien, ¿y cómo vamos a un poco algunas vías para la articulación? Yo veo aquí como 3 elementos que nos pueden ayudar para generar esa articulación, ¿no? Y esos pactos entre las mujeres. Fundamentalmente conocernos, ¿no? Acercarnos, digamos, con una escucha activa de conocer cuáles son las necesidades, las realidades, qué es lo que traen las mujeres racializadas, las mujeres migradas, las mujeres negras, cuáles son sus prioridades, cuáles son sus necesidades. Y del otro lado también es escuchar las mujeres de aquí, cuáles son, digamos, sus prioridades, sus necesidades, ¿no? Este es un primer punto. Y luego reconocerse. Reconocerse es que yo te valido, tú me validas, como una persona con capacidad de transformación, una persona con racionalidad. Volvemos a esta palabra, porque claro, también se construyeron esos pueblos como que Kant decía que las personas, bueno, digamos, del sur global, para resumirlo rápidamente, no se eran capaces de racionalidad. ¿Qué es esto de que no podemos pensar, no podemos producir pensamiento? Entonces, esto, reconocer que producimos pensamiento, producimos acción. Y eso es importante cuando lo reconocemos, es también mostrar en esos espacios donde se va a hablar de mujeres, de feminismos, y hay 3, se prevé que haya 3 mujeres que van a hablar, que haya al menos una mujer magrebí o una mujer gitana o una mujer negra, lo que sea una mujer negra. Yo creo que todas tenemos ese compromiso de velar a que esto no se produzca, como hacemos con los hombres, que no vamos a tolerar que haya un congreso donde solo van a hablar los hombres. Pues lo mismo lo tenemos que aplicar también al otro lado. Y cuento con vosotras con esto. Y para esto tenemos que tejer juntas, y tejer juntas es sentarnos y pactar. Evidentemente hay aspectos diferentes que tenemos. A vosotros no os impacta el racismo, a nosotras sí, y es fundamental. Entonces habrá que negociar la agenda, situarla ahí. Y yo creo que en este aspecto, aquí en el movimiento feminista de Euskal Herria se ha avanzado bastante en este aspecto, ¿no? Ya lo vimos con la Marcha Mundial en 2015, la acción final que se celebró en Bilbao. Había ahí, tanto se recogía en el argumentario, en la acción en sí, el día en Bilbao, la presencia bien visible de las mujeres negras, racializadas, gitanas. Estábamos todas ahí súper empoderadas y hermanadas, una sororidad fantástica, porque ya se está haciendo el proceso. Y las próximas jornadas feministas de Euskal Herria en noviembre, un poco de publicidad, en Durango, pues también está recogido todo eso, esa diversidad, las necesidades específicas de las mujeres diversas que están aquí, están recogidas. De hecho, hasta se prevé espacios propios para que las mujeres que tienen diversidad funcional, las jóvenes, las mujeres racializadas, si quieren un momento en que están ellas solas para hablar de ellas, que lo puedan tener. Eso es construir juntas. Y luego nos juntamos y llevar todo esto, porque también la gente necesita espacios para construir un pensamiento desde ellas mismas y poder llevarlo y negociar con las demás. Entonces, eso se está haciendo. Y se ha visto también en las últimas 2 huelgas, ¿no? Cómo también se ha ido incluyendo todo ese argumentario de las fronteras. Había una comisión sobre fronteras de colonialidad. Entonces, vamos haciendo camino y a mí me parece fantástico, ¿no? Quería terminar con esas frases de Sueli Carneiro, es brasileña. Sueli Carneiro dice que el poeta negro MCD dice que las 2 maneras de perderse son por segregación, siendo encuadrado en la particularidad, o dilución en el universal. La utopía que hoy perseguimos consiste en buscar un atajo entre una negritud reductora de la dimensión humana y la universalidad occidental hegemónica, que anula la diversidad. Ser negro sin ser solamente negro. Ser mujer sin ser solamente mujer. Ser mujer negra sin ser solamente mujer. Lograr la igualdad de derechos es convertirse en un ser humano pleno y lleno de posibilidades y oportunidades más allá de su condición de raza y de género. Ese es el sentido final de esta. Yo creo que eso es esto.
emplea una palabra que me encanta, la utopía, me encantan las feministas. La utopía nos muestra el camino, el horizonte, dónde queremos llegar. Y las utopías se cumplen. Así que pues que tengamos muchas utopías y que trabajemos para que se cumplan. Eso. Muchísimas gracias por el repaso, por la formalidad, cumpliendo el tiempo, que es todo un reto. Vamos a ver si terminamos esta primera parte de la mañana exactamente igual. Momento para vuestras preguntas si las tenéis. Eskualtxatuz, micrófono eskatuz. Y mientras vais calentando, una muy rapidita por mi parte, si me lo permites. Has hablado de las dificultades de los pactos, también de cómo hacerlo, cómo articularlos, conocer, reconocer, tejer, pactar. Y también en el relato se han deslizado algunas otras oportunidades, generar referencias, el ciberactivismo. Me gustaría conocer tu opinión. ¿Dónde crees que hay más luz a la hora de articular estos pactos, en estas tendencias que estamos viendo? Sí, yo creo que siempre empezar por los espacios pequeños donde estamos. Eso yo lo veo mucho en las asociaciones de mujeres. Yo aquí estoy en la Asociación de Mujeres de la ERTE, ¿no? Y tengo la suerte de que estoy en una asociación donde estamos mujeres migradas y mujeres vascas, ¿no? Entonces es un espacio fantástico. Entonces, desde esos espacios pequeños donde se crea también hay un componente afectivo muy fuerte, porque también el componente afectivo permite que podamos trabajar mucho más fácilmente. Yo creo que eso también forma parte, digamos, de esa cultura feminista, ¿no? De trabajar los afectos. Eso es importante, porque si desde las pequeñas organizaciones que tenemos cada uno nos vamos vinculando luego dentro, trabajamos, digamos, ese afecto, el pacto dentro, y luego con la organización que está al lado, porque también trabajamos con las que están al lado, y luego las otras, aquí tenemos la suerte de tener la Menechea, la Casa de las Mujeres de Donosti. Entonces, al final, muchas de las organizaciones de la ciudad nos conocemos porque en algún momento nos coincidimos organizando nuestras propias actividades en la casa. Entonces vas conociendo a las compañeras, se van vinculando lazos. Y yo creo que es desde allí, ¿no? Yo creo que es el punto 1, ahí desde la cercanía y la afectividad. Bueno, yo creo que no hay más preguntas, sobre todo creo que tiene que ver con que todavía hace un poquito de calor en la sala y que es la hora del café, ¿no? Vamos a poder enseguida seguir charlando, aprovechando el café. Pues seguro que el resto de las cuestiones irán también llegando a lo largo de la jornada. Recuerdo, salimos ahora, tomamos este café y volvemos a las 12:15. Creo que tenemos eso es, el tiempo está asignado de esta manera. Eskerrik asko, txalo gero bat emango diogu